Recuerden que los terceros y cuartos jueves del mes lo dedicamos a la capacitación bíblica o capacitación cristiana. Cuando decimos bíblica es que vamos a tener la Biblia en la mano y vamos a ir leyendo los textos bíblicos. Cuando hablamos de capacitación cristiana puede que sea un híbrido entre capacitación bíblica y algún acercamiento a la espiritualidad, a las disciplinas espirituales, ¿verdad? Y a cualquier otra tradición en nuestra espiritualidad que abone a todo aquello que nos ayuda a crecer en la fe. El domingo pasado basamos nuestra predicación en Habacuc, en el capítulo último de Habacuc, especialmente en ese fragmento final que es una nota de esperanza. Es una nota de esperanza después de haber tenido una exposición de pesimismo, de desaliento, de un espíritu atribulado y hasta una inconformidad con la situación que el pueblo está viviendo, y el profeta es parte del pueblo. Pero ahorita vamos a mirar eso con más detalle. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Sori. ¿Sori está por ahí? Ok. Que me ayude a repartir una hojita. Que esta hojita que le estoy repartiendo tiene continuidad con otra que yo le había repartido hace un tiempito atrás, de las metodologías de lecturas populares de la Biblia. Y en la última ocasión que miramos Hechos 2, utilizamos la metodología de la buena noticia. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad? Hay varias metodologías. Este señor, que es teólogo y pastor, Reinau Marroquín, él trabaja 11 metodologías de lecturas populares de la Biblia. Y llegamos a mirar una segunda metodología de las 11 que él propone, que es la metodología de la buena noticia. Esa ya la cubrimos. No es que no vamos a volver a ella, pero pudimos hacer el ejercicio de acercarnos al libro de los Hechos, capítulo 2, con esa metodología. Hoy, fíjense que la metodología cambia y ustedes están recibiendo una hojita que nos coloca en la metodología número 10 de las 11 que él propone. Y la metodología, disculpen, número 10 es el método del libro completo. Si usted va a leer un libro completo de la Escritura, ¿verdad? De un golpe, o fragmentos largos de la Escritura, él propone que para simplificar un poquito ese acercamiento, podamos entonces seguir este método. Este no es el único, hay muchísimas formas de usted acercarse a un libro de la Biblia, pero este método es sencillo. Y miren, uno ha aprendido en la vida que si la rueda está inventada, y hay otros que han hecho el ejercicio, y es bueno, usted no tiene que inventar la rueda, a menos que haya una necesidad para eso. Así que están recibiendo esa metodología que la vamos a ver ya mismo, y a la vez están recibiendo una hojita que nos ubica en los 21 libros que componen los profetas. Obviamente nosotros nos vamos a ubicar en Habacuc, que sería dentro de los libros de la Biblia, incluyendo los deuterocanónicos, el número 17 de los profetas mayores y menores. Ahí hay, vamos a mirar esto rapidito, esta primera hojita, que a lo mejor es la segunda que ustedes recibieron, donde habla de los profetas. Ahí hay de alguna forma la presentación de los 21 libros que componen los profetas. Y es bueno decir que son en su mayor parte historia y sermones. Los profetas, claro, tienen mucho más, pero el libro profético por lo general se compone de historia y de
exhortación o sermón, o el género literario sermón. Pero un libro profético te puede tener esa exhortación que en género literario se llama parénesis. La parénesis es cuando hay un fragmento dentro del libro profético que exhorta a la gente. Cuando dice, ese profeta tiene muchos fragmentos parenéticos, es que tiene muchos fragmentos donde se exhorta al pueblo. Se puede exhortar al pueblo a la fidelidad, se puede exhortar al pueblo al arrepentimiento, se puede exhortar al pueblo a la esperanza, ¿verdad? Porque las exhortaciones pueden ser tan variadas como la realidad que se está presentando históricamente. ¿Estamos hasta ahí? Y obviamente un profeta no puede ser profeta si no es contextual. Imposible. No se puede ser profeta en el vacío. Usted ejerce el don profético siempre y cuando usted esté conectado con la realidad, con la historia, con la cultura, con la economía, con la política. Y no la política esta de barricada, ¿verdad? Sino el arte de ¿qué? De gobernar, el arte de la polis, como decían los griegos. Así que en ese sentido, decir hoy que la iglesia no se puede meter en eso, porque la iglesia solo existe para orar y cantar, es deshonrar la tradición profética que es amplia en la Biblia. ¿Sí o no? Imagínense cuántos libros hay ahí. ¿Cuántos hay? De acuerdo a la hojita que les di. 21. O sea, tú me vas a decir a mí que la Biblia tiene 21 libros de profetas y que la iglesia no puede ejercer su voz profética. Eso es ¿verdad? Una contradicción. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que la iglesia se alíe con los políticos. Y una cosa es que la iglesia le sigue el juego a los políticos. La iglesia no está para eso. Porque el día que eso pase, la iglesia pierde su voz profética. La iglesia está para denunciar el pecado y lo que está mal, pero también para anunciar una buena noticia. Así que yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no perdemos el foco. Y Habacuc es uno de esos profetas, yo creo que todos, porque todos tienen, ¿verdad?, un rol demasiado importante. Pero obviamente como el domingo miramos a Habacuc, pues por eso es que estamos situados ahí en la noche de hoy. Así que fíjense que están ahí, no vamos a ir sobre cada uno porque entonces no salimos de aquí hoy. Pero vemos que hay 6 libros históricos, ¿verdad? Que es Josué, Jueces, Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. En esos libros históricos hay de alguna manera una veta de profetismo. No a la usanza de los profetas mayores y menores, pero sí de alguna forma, ¿verdad? Vemos por ejemplo Samuel, que fue el último juez, el primer profeta, ¿verdad? Y sacerdote. O sea que en ese primer libro de Samuel se recogen todas esas funciones y roles. Y así por el estilo. Entonces tenemos los profetas mayores, que son ¿cuáles? Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Y por qué se llamarán profetas mayores? ¿Será porque vivieron más, dice Joaquín? ¿O será porque el contenido, ¿verdad?, de su libro, de la contribución literaria, profética, etcétera, etcétera, es más voluminosa, es mayor? Y entonces por eso se le ha catalogado, ¿verdad?, cuando se ha ido trabajando sobre todos esos fragmentos de la Escritura, los profetas mayores. Ahí están Isaías, Jeremías y Ezequiel. Entonces los profetas menores son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Su obra es un poco más pequeña, pero no por ser más pequeña
es menos importante. ¿Estamos hasta ahí? Porque podemos decir, bueno, los profetas menores, tú sabes, pues ellos no. Ellos tuvieron una contribución tan importante como los mayores. ¿Ok? Así que eso para que ustedes se ubiquen. Entonces miren ese número 17 que es Habacuc, que dice en un brevísimo ahí, resumen, es profeta en Judá, poco después de Nahum. Y el uso que Dios hizo de Babilonia como castigo para Judá es el tema. Eso está fuerte. Pero esa es la realidad de ese libro profético. Y entonces, ahí ustedes tienen esa hojita para que no la boten, manténganla siempre en su Biblia y yo sé que la van a volver a usar, o la vamos a volver a usar. Ahora pasamos a la metodología de lecturas populares de la Biblia. Yo me atreví a hacer lo que estoy haciendo esta noche de golpe, porque ¿cuántos capítulos tiene Habacuc? Solamente 3 capítulos. Así que podemos leer esos 3 capítulos en esta noche. Y me acerqué entonces al método número 10 y dice así, explicación del método. Trata de hacer una lectura continuada y completa de todo un libro de la Biblia o de algún conjunto de textos bíblicos bastante amplio. Nuestra lectura debe responder a una serie de preguntas. ¿Qué estoy leyendo? ¿Quién lo escribió? ¿En qué estado anímico se escribió el texto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿A quiénes lo escribió y con qué propósito? Yo creo que podemos responder hoy a todas esas preguntas. Así que vamos entonces a empezar nuestro mini maratón de lectura bíblica. ¿Cuántos han participado de maratones de lectura bíblica? ¿Verdad? Eso se estilaba. Ya no se estila tanto. Pero sí en algún momento hemos participado. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a pedir a Carmín que lea el capítulo 1 completo. Le voy a pedir a Angélica que lea el capítulo 2. Amén. Y le voy a pedir entonces a un varón para aquí tener ¿verdad? Balance de género, que lea el capítulo 3. ¿Qué varón dice yo? Magdiel, muy bien. Que lea el capítulo 3. Así, yo no he hablado con ninguno de ellos, esto es así en esta noche, bien espontáneo. Así es que vamos a hacer lo siguiente. Carmín, Magdiel y Angélica, vénganse aquí al frente, al primer escaño. Todos tienen Biblias, hermanos y hermanas. Y si no tiene usted, únase a alguien que tenga. Y si no, coteje atrás, en la parte de atrás. Por lo general hay gente que se le olvida y dejan la Biblia, aunque después la procuran. Pero en lo que, ¿verdad? Y si no, a lo mejor usted la tiene en su iPhone o en su teléfono. Pero ahí miren las Biblias que se han quedado ahí. Están disponibles por si alguien necesita. Yo tengo aquí la Reina Valera del 95, pero la prefiero, o la del 60, no importa, porque es la más común. Aunque hoy día pues hay muchas versiones, muchas. Pero si tienen la Reina Valera del 95 o del 60, o hay otra, no me había enterado que existía otra revisión, creo que del 90, esa nunca la he visto, pero me lo dijo un muchacho que trabaja aquí en una librería, en Carolina, o del 90, no importa, cualquiera de las 3. Muy bien, estamos, hermanos y hermanas. Pues vamos a comenzar en esta noche la lectura y nuestra hermana Carmín se acerca y vamos a estar atentos a la lectura capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Habacuc, capítulo 1. Habacuc se queja de injusticia. Profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Los caldeos castigarán a Judá. Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara, no la creeríais. Porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos son más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vienen de lejos sus jinetes, vuelan como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella acude a la violencia, el terror va delante de ella y recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y de los príncipes hace burla. Se ríe de las fortalezas, levanta terraplenes y las toma. Luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. Protesta de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos. Jehová para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Tratas a los hombres como a peces del mar, como a reptiles que no tienen dueño. A todos los pesca con anzuelo, los recoge con su red, los junta en sus mallas, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificios a su red y quema incienso a sus mallas, porque gracias a ellas su porción es abundante y sabrosa su comida. Vaciará sin cesar su red y seguirá aniquilando sin piedad a las naciones. Jehová responde a Habacuc, libro 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ayes contra los injustos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán.
a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que te acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La oración del profeta. Oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos,
y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Un himno de fe. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Gracias a los 3 hermanos, 2 hermanas y el hermano que nos ayudó en la lectura. Nos vamos a ubicar entonces en ese método del libro completo y podemos ir contestando algunas de esas preguntas. En primer lugar, ¿verdad? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo, hermanos y hermanas? Estamos leyendo una queja. Déjame ver si podemos ir trabajando con el otro micrófono. Alguien que me ayude a llevarlo a las personas. Sorry, ella ahí siempre está Zoraida, ¿verdad? Dispuesta y disponible. Muy bien, gracias. Sorry, mira, allá Ana Luisa. Gracias. Para que nos oigamos todos y todas, ¿verdad? Es bueno que entonces usemos el micrófono. Aquí oímos una queja sobre la injusticia y una protesta sobre lo mismo de parte de Habacuc. Muy bien. A Jehová él reclama, a Jehová. Muy atrevido. Muy bien, y ella, Ana Luisa, dio justo en lo que es. Hay 2 quejas. Si ustedes se pudieron percatar, hay una primera queja, y la primera queja es: ¿por qué tanta maldad en Judá? ¿Verdad? Esa es la primera queja que de pronto sale a la superficie una vez usted está leyendo. Y la segunda queja es: ¿por qué Jehová o el Señor o Dios usó medios como la invasión de los caldeos para realizar justicia? De acuerdo a lo que el profeta entiende, ¿no? O sea, esas son sus 2 quejas. ¿Por qué Dios permite, que era lo que predicábamos también el domingo, por qué Dios permite que los caldeos sean los instrumentos para de alguna manera impartir justicia? Claro, ¿qué justicia, verdad? ¿Qué justicia? Así es que sí. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo un profeta, un hombre del pueblo con el don profético, que entonces ahora voy a insertar lo que le dije ahorita, bregamos con eso más tarde. Mire, a veces nosotros pensamos que por ser cristianos, que por ser pastores o pastoras, que por ser misioneros o misioneras, el Señor me va a enviar para Haití, pero a mí nada me va a pasar, porque yo soy su siervo, yo soy su sierva, y yo voy para Haití, pero a mí no me va a pasar lo que los haitianos sufren. Pues estamos equivocados, porque el misionero que va a Haití, si de verdad es misionero, ¿qué va a pasar? Se va a ¿qué? A insertar en la realidad de ese pueblo. E insertándose en la realidad de ese pueblo, va a ser parte también de ese pueblo. Que tiene una función que cumplir, que Dios lo llamó a ejercer, ¿verdad? Un rol, un papel, como se le quiera llamar. Sí, pero miren por qué se lo digo, y eso lo vivimos en el señorial, en carne propia, cuando yo era pastora allí. Y Angélica fue miembro del señorial, y ella me puede decir si yo estoy diciendo verdad. Nosotros dimos un viaje misionero a Haití para más o menos el 98, creo que fue 97 o 98, era como el tercer viaje nuestro.
Y nosotros llevábamos en ese viaje misionero una expedición médica, porque así nos lo había solicitado el reverendo Félix Ortiz, que era el misionero comisionado de la Iglesia Discípulos de Cristo en Estados Unidos, Canadá, con acuerdo en Puerto Rico de que Félix y María Esther iban a estar allí por lo menos 8 años. Y cuando él me dice, Maritza, ¿tú crees que de la Iglesia del Señorial se puede hacer un proyecto misionero médico para ir trabajando unos aspectos puntuales aquí en Puerto Príncipe y en Dessalines, que era un poblado cerca de Puerto Príncipe? Yo le dije, pues claro que sí, es cuestión de yo reunir la gente y ver qué médicos pueden ir allá. Y así lo hicimos. Y la expedición médica era complicada, porque los hermanos haitianos nos estaban pidiendo que si nosotros teníamos cirujanos maxilofaciales, pudiéramos entonces movernos con ellos allá, porque había muchos niños, pero en ese caso eran 3 niños, una niña y 2 varoncitos con el labio leporino, que eso tiene otro nombre médico. Sí, pero hay otro término todavía más científico, pero eso no es importante ahora. En la Iglesia del Señor hay un extraordinario médico especialista en eso, el doctor Atilano León. Y yo le hablé a Atilano y dijo, mira, el reverendo Félix Ortiz está haciendo esta petición, ¿qué tú crees? Y me dijo, yo no tengo problemas, pastora, solamente 2 cosas. Necesito los casos, que me manden los médicos de allá, los expedientes con todos los detalles, para yo estudiar los casos acá e ir preparado. Y necesito también, ¿verdad?, un release, cuáles son las leyes en Haití, para entonces hacer las cosas como deben ser. Nosotros nos preparamos para eso, y Atilano estudió, él es profesor en el recinto de ciencias médicas también, consultó los casos con los colegas acá, o sea, todo eso se hizo. Y nosotros salimos locos de contento y contentas para Haití hacer nuestro trabajo, porque Atilano iba a trabajar unas operaciones que le estoy ya explicando. Nosotros íbamos a capacitar a unos pastores que se me había pedido que los capacitara en el área de la predicación, y otras hermanas iban a trabajar en otras áreas con unas mujeres. Así que teníamos 3 frentes que teníamos que cumplir. Íbamos a estar allí 7 días. Llegó el día de la operación y se iba a operar, ¿verdad?, un niño por día. Y esta niña, llamada María Carmel, era la primera que se iba a operar. Y pues se comenzó la operación. No estábamos allí, solamente allí estaban los médicos y los médicos haitianos y los anestesiólogos haitianos. Ahora, ¿cuál es la realidad de Haití? No es la realidad del centro médico, con todo lo que nosotros nos quejamos del centro médico. No es la realidad nuestra. Ellos tienen otra realidad. Y trabajan la anestesia manualmente, ¿verdad? La doctora que iba a trabajar la anestesia estaba allí, y eso lo ponía el Colegio Médicos de Haití. Atilano hizo una operación espectacular. La niña quedó perfecta. Pero cuando la anestesióloga fue a trabajar el desconectar, ¿verdad?, para revertir, hizo lo contrario. Hizo lo contrario. Y obviamente al hacer lo contrario, pues pasó lo peor. La niña murió. Y nosotros estábamos en las otras jornadas y veíamos que eran las 7 de la noche y no se comunicaban con nosotros.
Y nosotros, caramba, qué raro que no nos han dicho nada. Y como estábamos en otro lugar y no es pues aquí como yo cojo el celular y te llamo, no era otra realidad. Y algo, yo empecé a sentirme muy inquieta, bien inquieta. Decía, Dios mío, este silencio me incomoda. O sea, ¿qué habrá pasado? Obviamente cuando llegamos al lugar más cercano, pues el reverendo Félix Ortiz me llama. Y me dice, Pastor, Maritza, mira, necesito que me acompañes, que llegues conmigo a la clínica. Y entonces me explicó toda la situación. Son los momentos que usted no sabe qué pensar, qué hacer. Sabe que usted sabe que tiene que orar y pedirle al Señor y todo eso uno lo sabe. Pero usted ha estado en situaciones difíciles, ¿sí o no? Y cuando usted está ahí en esa situación difícil, frontera, que usted no sabe como qué voy a hacer ahora. Tiene que tomar aire profundo y tiene que meditar bien y tiene que ponerse otra vez, tú sabes. Y yo dije, bueno, pues si esto ha pasado es duro, es doloroso, es lamentable, es para nosotros inexplicable. Pero mientras yo iba de camino a la clínica, yo miraba todo el cuadro que nos rodeaba. Y yo pensé lo que pienso hoy. Que usted cuando está en un lugar, usted no escapa de la realidad de ese lugar. Y estábamos en Haití y no escapamos de esa realidad. Queriendo hacer un bien, no salió todo como lo habíamos planificado. Entonces teníamos que viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros a pie y en burro y a pie para buscar los padres de esa niña. O sea, fue un viaje de pesadilla. ¿Y cómo usted explica? ¿Y qué respuestas usted tiene? Que el misionero no escapa de la realidad del pueblo al que va a acompañar con el evangelio. Aquí llegaron los misioneros estadounidenses a este país y algunos de ellos, ¿qué pasó, Carmín? ¿Lo hemos dado en la clase? Murieron aquí. Murieron porque se enfermaron, porque aquí había malaria, porque aquí habían una serie de enfermedades para los cuales todavía no se podía paliar la situación. Y fueron ¿qué? Parte de la realidad nuestra aquí. ¿Sí o no? Que todas las situaciones no son iguales. No. Nosotros volvimos a Haití. Después de eso nos atrevimos a volver otra vez. No porque seamos masoquistas, es porque hay un llamado. Porque el que haya acontecido una situación tan lamentable no quiere decir que usted se va a quitar. ¿Sí o no? Entonces volvimos en otras jornadas con otras realidades, pero que eso nos marcó, sí nos marcó. Y déjeme decirle, la doctora fue penalizada por la justicia. Porque el caso tuvo que estudiarse a nivel judicial, etcétera, y ella cometió un error. Y esos errores se pagan. Así es que fue sentenciada a 2 años. Con unos atenuantes, no, ella no llegó a ir a la cárcel, pero sí se le quitó la licencia por un tiempo. O sea, fue una experiencia dura, difícil. Pero ahí yo aprendí, en ese viaje yo aprendí que yo como pastora, claro, eso yo lo sabía, pero uno lo vive, tú sabes, a fuerza de sangre, sudor y lágrimas. O sea, ni usted ni yo estamos por encima de nadie. No estamos exentos. Y usted por ser cristiano, yo por ser cristiana, usted por ser misionero, yo por ser pastora, no estamos por encima de los demás mortales. Y la situación que vive nuestro país
¿Está usted exento de ella? Usted puede salirse de la situación y decir, no, yo estoy fuera de esa situación. Allá los demás, no, todos estamos implicados e implicadas. Y el profeta Habacuc estaba, ¿qué? Implicado también. Lo que pasa es que él tenía un rol, ¿qué? Profético. Pero ese rol profético no necesariamente es el rol profético de otros profetas. Porque usted, por ejemplo, ve que el tercer Isaías o el segundo Isaías tiene un rol de consolación, ¿verdad? Pero hay otros profetas que tienen un rol más de juicio, tienen un rol de concienciación, tienen otro tipo de rol. ¿Para qué Dios nos llamó en un momento determinado y particular? Pues eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Sí o no? Así que es importante eso, hermanos y hermanas, porque es que si no, vamos a montarnos en una nube que todo el tiempo vamos a estar pensando, esto no me, ¿sabe? Nada de eso me va a ocurrir, no, la enfermedad no va a tocar mi puerta, la crisis económica no me va a tocar, todos van a tener agua, todos no van a tener agua, yo voy a tener agua. No. En los momentos de crisis nacional pueden tocar la puerta de todo el mundo. ¿Estamos hasta ahí? Así es que muy bien, yo creo que Ana Luisa dio inmediatamente en el asunto de la queja. Así que ahí está lo primero. ¿Qué estamos leyendo? Esa es una de las partes. La queja, pero ¿qué más estamos leyendo? Ante esa queja que el profeta tiene, ¿qué pasa con esa queja? ¿Se queda en el aire? ¿Se queda en el vacío? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa con esa queja? Es contestada por Jehová. Esa queja es contestada. Ahora, hay algo que es importante que no debemos dejar fuera. Y es que cuando Carmín comenzó la lectura, desde su Biblia, ella habló de que de una visión. Y eso se recoge otra vez en el capítulo 2, ¿sí? Dice, escribe la visión en tablas, sal corriendo con ella y declárala. Y este es un año que nosotros estamos trabajando, ¿qué? La visión. La visión que Dios nos ha dado, pero fíjense que es interesante porque la visión que recibe el profeta es una visión que está anudada directamente a la realidad que ellos están viviendo. Así es que sí, hay también un género literario ahí de visión, ¿verdad? Que no lo podemos dejar fuera. Y Dios responde y hay dos respuestas. Según hay dos quejas, hay dos respuestas. La primera, dentro de poco los caldeos invadirán a Judá y van a establecer un nuevo orden en Israel. Siempre el pueblo invasor o los imperios establecen su orden, que no necesariamente es el que nosotros queremos. Pero los imperios, desde que son imperios, ¿qué pasa? Tienen su gestión imperialista y tienen su manera de establecer su orden. Así es que dentro de poco los caldeos invadirán y van a establecer su orden, y su orden de alguna manera es permitido por Dios. Y es ahí donde el profeta dice, tú nos estás de alguna manera, ¿verdad?, juzgando y estás utilizando a esta gente. El juicio de Jehová cayó sobre nosotros. Y ese juicio de Jehová que cayó sobre nosotros, de alguna manera es mediatizado por estos caldeos o por estos babilonios. Alaba mi alma al Señor.
Esa es una de las respuestas. Y la segunda respuesta es que un día se comprobará que Dios no va a tratar igual a buenos y malos. Silencio, que están durmiendo. No. Y eso sí que es una doctrina bíblica, que la miramos desde el principio hasta el final. ¿Verdad? Que a veces nosotros quisiéramos tomar la justicia por nuestras manos, sí. Y eso está ahí en el Salmo cuando dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Verdad? Porque como la hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como el sol y como el derecho del mediodía. Pero es en el tiempo de Dios, no es en el nuestro. Así es que en un sentido, hermanos y hermanas, esa es la segunda respuesta de Dios. Un día se comprobará que Dios no trata igual a buenos y malos. No. Quien se mantenga fiel se salva. El justo por la fe vivirá. Amén. Quien practica la justicia, el resultado final es que aquel o aquella que practica la justicia de Dios, a la corta o a la larga, se le hará justicia de Dios. Lo que pasa es que tú quisieras ver la justicia hoy, mañana, el mes que viene. Y a lo mejor es de aquí a un año, o de aquí a 2 o a 5, no sé. ¿Ah? Claro. ¿Estamos hasta ahí? Esas dos quejas tienen dos respuestas. Así es que, algo más que ustedes quieran añadir a eso que hemos dicho. Ok, ¿qué más estamos leyendo? Si hay algo más que podemos añadir en esta noche. ¿Qué más? ¿Quién lo escribió? Es la otra pregunta que está en el método del libro completo. ¿Quién lo escribe? Se cae de la mata, ¿verdad? Sí, ahí vamos. Eso vamos para allá, ya mismito. A ver cómo está nuestro estado anímico ahora. Pero lo escribe el profeta Habacuc. Se estima que ese libro se escribió entre el 600 y 605, obviamente antes de Cristo, ¿verdad? Así es que más o menos después que Nabucodonosor, sí, Carmen, ¿quieres compartirlo? ¿Verdad? En el reinado, cuando Nabucodonosor, después de destruir a Siria, entonces sigue ganando ese terreno. Y ustedes saben que los gobernantes, los reyes, los príncipes de este mundo, una vez suben al poder, se envalentonan, a veces se enajenan, se corrompen, se endiosan, ¿verdad? Son intocables. En la campaña política son amigos de todo el mundo. Yo me acuerdo aquí un drama que se hizo, que Ricardo era el alcalde. ¿Se acuerdan? Y Ricky, ¿verdad? Cuando venía por ahí era saludando a todo el mundo y diciéndole flores a la gente, porque él estaba ejemplificando pues eso mismo. Era una sátira. Y los políticos son así. Y dicen, y prometen, y olvídese. ¿Ah? ¿Y después qué pasa? Cuando llegan al poder.
No hacen nada, o lo hacen lo que quieren, o hacen lo que entienden y no, bueno, estamos viviendo algo de eso. ¿Verdad? Cualquier parecido con la realidad, pues eso es así. Así es que sí. Nabucodonosor ya estaba en el poder. Okay. Ya Nabucodonosor estaba en el poder y ya había invadido a Siria. Así es que ahora, ¿verdad?, le toca a otra nación ser invadida. Así es que por ahí va la cosa. La otra pregunta entonces, son las 9:15 ya, pero estamos aquí. Que está ahí es, ¿en qué estado anímico se escribe este libro? ¿Qué es eso del estado anímico, hermanos y hermanas? Por ahí hay el micrófono, está por ahí corriendo. ¿Qué es eso del estado anímico? ¿Podemos hablar de un estado anímico personal? ¿Podemos hablar de un estado anímico familiar? ¿Podemos hablar de un estado anímico colectivo? ¿Sí? Ana Luisa y después Águeda. Él representa un estado anímico colectivo y él tiene mucho coraje. Le habla a Jehová con coraje, Sí, con ira. señor. Sí. Hay un estado anímico en Habacuc. Y ese estado anímico comienza ya a decodificarse una vez usted empieza el capítulo 1. Y ese estado anímico tiene que ver con coraje. ¿Cuántos han sentido coraje aquí? En estos días. Aleluya, en estos días. ¿Verdad? ¿Verdad? Como que de momento uno dice, "Ah". ¿Verdad? Sí, hay coraje. ¿Tener coraje es pecado? No. Es un estado anímico que responde a una emoción. ¿Y qué pasa? Pasajera, transitoria. El problema es cuando usted vive con coraje las 24 horas del día, los 30 días al mes y los 12 meses del año. ¡Aleluya! No, eso está muy difícil. Pero usted le puede dar coraje de vez en cuando y de cuando en vez. Ahora, la pregunta es cómo usted maneja el coraje. Y si usted se va a desquitar con quien no tiene que ver nada. ¿Qué decía Platón? Y aquí los que trabajan en inteligencia emocional. Que una persona que tiene inteligencia emocional va a tratar el tema que le molesta y que le produce coraje, ¿verdad?, apropiadamente, con la persona apropiada, en el tiempo apropiado, con el tema apropiado, porque hay gente que tiene coraje y entonces va y te saca toda la monserga de todos los años anteriores. Así es que en ese sentido, ¿verdad?, pues sí, es una emoción que es parte de nuestra humanidad. ¿Y qué dice Pablo luego? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que ese coraje, esa incomodidad, ese enojo no se ponga viejo. No eche raíces allá adentro, porque nos vamos a amargar la vida y se la amargamos a los demás. Ajá, Águeda. Mire, pastora, cuando comenzó el periodo especial en Cuba, porque el estado anímico empieza por uno, pero después sigue la familia, después sigue a donde tú estás ubicado, pero después nacional. Y a lo mejor a veces el estado anímico del que estábamos hablando era del coraje, ¿no? O sea, de la impotencia y de la... Pero en Cuba lo que nosotros vivimos en esos primeros años del periodo especial fue justamente desacierto. El estado anímico es de la incertidumbre. Eso, empezaban a escasear los alimentos, la luz no la teníamos, no teníamos agua. Y entonces el estado anímico fue más bien en depresión. Nos mirábamos que no teníamos que darle comer a los hijos, no teníamos con qué bañarlos. O sea que fue así, haciéndose así localmente, pero eso fue extendiéndose a toda la nación. Y llegó un momento en que ya un día estaba sentada yo viendo la televisión y veo que hay un programa psicológico que de 1 hora, y yo dije, pero es que están dando psicoterapia colectiva.
porque era eso, era enfrentando a nivel televisivo las necesidades que teníamos en el pueblo, pero vistas de una manera quizás con esperanza, de conformidad, o sea que el estado anímico en que se hacen las cosas sí tiene que ver desde el individuo hasta toda la colectividad y el país. Hoy estamos sufriendo nosotros en Puerto Rico cosas que a lo mejor vivimos hace 3 años, gente que se empezó a quedar sin trabajo, pero ya se está haciendo masivo, ya todo el país está sintiendo, y el estado anímico ahora de este pueblo no es el estado anímico que cuando yo llegué a este país en el año 96, completamente diferente, y eso tiene que ver con esto. Muy bien, esa aportación es muy importante. Porque fíjense que Águeda tiene un antes y un después. Y tiene un antes y un después desde una persona que no estaba viviendo aquí. Y que entonces al llegar aquí puede que leer al país. Pero hoy también lo puede leer y no es la lectura que tenía cuando llegó. Y tiene que ver con eso que estamos hablando. Gracias por esa aportación extraordinaria. Annelies. Me uno prácticamente también a lo de Águeda, porque creo también que dentro del capítulo de Habacuc, el Señor nos está dejando ver también que Él tiene un profeta. Ese profeta tuvo una visión. Águeda nos da la perspectiva de, pues, una comparación que ella puede hacer del tiempo atrás cuando ella llegó y el Puerto Rico que tiene hoy, pero también dentro del cuerpo de Cristo, Él nos da el espacio del profeta, que en unos momentos puede tener una visión y hasta qué niveles el pueblo puede reconocer esa visión de una alerta que Dios te está dando, no para que tengas temor, sino para que te prepares, para que te capacites, para que tu entorno pueda tener lo que entonces uno diría, hacer provisión para otros. Dentro del programa de nuestra iglesia, nosotros estamos encima de la visión de una iglesia, y también hay una voz profética en ello, porque nosotros estamos viendo unas situaciones en Puerto Rico que podemos comparar a través de los ancianos que tenemos, que vivieron un ayer, una juventud que está sintiendo un hoy, y todo ello viene a ser entonces una visión profética para una comunidad de fe que tiene una encomienda, que tiene un propósito dentro de un pueblo, y no es tampoco, no porque no podamos, pero nuestra actitud tampoco debe ser de estar llorando las penas, porque somos los llamados a llevar entonces una encomienda, porque nosotros tenemos un secreto, nosotros tenemos una revelación. Entonces nosotros no podemos estar con el caído llorando al lado de él. Nosotros estamos llamados también a levantarnos, a llevar esa visión profética para que un pueblo se pueda preparar y capacitar para que podamos salir de donde estamos. Y nosotros tenemos una alternativa en la figura de Jesucristo. Amén. Porque si no, en vano estamos aquí haciendo nada. Claro. Es ver el todo, ¿verdad? Es una visión de qué, de conjunto, y ver el todo. Ahora, fíjense, Annelies dijo algo que yo quisiera retomar, que no lo había mirado. Y lo que ella dice es que tenemos personas que han vivido muchos años. Y en esta cultura nuestra, nosotros desechamos a los viejos. ¿Es viejo? No sirve. ¿Es viejo? Que se quede en una esquina. ¿Es viejo? No le hagas caso. Ese está pasé, ese se quedó atrás. Sin embargo, esas personas en crisis como la que nosotros estamos viviendo y enfrentando, pudieran ser unos activos, ¿sí o no?, en medio de esta realidad. ¿Por qué? Por la experiencia. Porque vivieron momentos anteriores donde la escasez, ¿verdad?, las crisis económicas, los gobiernos que suben y bajan y bajan y suben, y distintas realidades de vida. Y ellos lo vivieron, y ellos y ellas, de alguna manera, ¿qué? Pudieron
resolver junto a otros puertorriqueños y puertorriqueñas en una situación de suma dificultad. Y con esa gente nosotros tenemos que sentarnos. Y tenemos que hablar y tenemos que escuchar. Y junto a ellos y a ellas orar. Y las generaciones más jóvenes que no tienen ni idea de qué pasaba aquí en los años 50, en los 40, ¿verdad? Aún en los años 60. Porque de los 60 en adelante fue como que cogimos un vuelito, tú sabes. Y casi todos nosotros que tenemos 50 y pico de años somos del tiempo de los bebé Carnation. ¿Verdad? Y después de eso, muchas otras cosas. Pero antes de los bebé Carnation, que eso no era bueno. Lo que pasa es que ¿verdad? Las fotos de los bebé Carnation eran los niños y las niñas con cachetes grandes y colorados. Pero fue el tiempo que se hicieron así a las madres con lactancia para sustituirlo por fórmula y por leche, como la leche Carnation, que está llena de grasa. O sea, pero eso es otro tema. Lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas, es que eso que Anelis dice es algo que debemos ¿qué? Rescatar. Y Ciprosa es un instrumento en la vida de esta iglesia que este año, de alguna manera, y Lilian no está porque está de vacaciones, pero de alguna manera vamos a tener que separar unos espacios en Ciprosa para sentarnos a hablar con esos viejos. Y cómo se hizo, y cómo ustedes hicieron, y cómo resolvieron, y qué consejos nos pueden dar. Claro, sabiendo que es un Puerto Rico distinto, pero hay unos principios comunes. ¿Ok? René. Rapidito. Y entonces voy recogiendo otra cosita acá. Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Estoy de acuerdo con todo, pero hay algo que verdaderamente entiendo que es fundamental en esto, que los mismos jóvenes de la actualidad nos están enseñando a cultivar lo que es no me rindo, porque ahora mismo hay muchos jóvenes que están haciendo sus propios negocios, personas creativas, se inventan de las 8 de la mañana cualquier cosita y da un palo. O sea, porque se están reinventando cosas por la necesidad que hay. Claro. La necesidad está muchas personas doblando rodillas en el sentido de que ¿cómo les puedo explicar yo? Que llega un momento de una cuestión económica bien apremiante y han perdido sus casas, han perdido pues la gran mayoría de sus bienes y como consecuencia de eso han tenido que doblar rodillas porque hubo mucha gente aquí en Puerto Rico que pensaron, como usted dijo, pastora, que le puede pasar a todo el mundo menos a mí. Yo conozco una persona que de las 8 de la mañana, muy allegada a mí, perdió $170,000 en una cuentita nada más cuando se cayó la bolsa. Y esa persona tuvo que ser recluida porque no podía creerlo. O sea, las sorpresas pueden venir de momento, pero cuando uno está bajo el manto del Señor y más las cosas materiales, uno las aguanta. Claro. Gracias. Claro, muy bien. ¿Alguien más para entonces ir cerrando de alguna manera y lo retomamos el jueves? Porque hay unas cuantas cosas que no quisiera pasarle por encima. Pero según el estado anímico, y con esto vamos concluyendo hoy, porque esa es una de las preguntas que está en el método, ¿no? Puede ser un estado anímico como se ha descrito. Yo lo voy a dejar con esto para seguir abundando en eso, es que el profeta no se dejó hundir. Que era lo que decía Anelis. El profeta no se dejó hundir en el desánimo, no se dejó hundir en la desesperanza, no se dejó hundir, ¿verdad?, en todo aquello que le estaba rodeando, aún con preguntas que no tuvieron respuestas. ¿Cuántos de ustedes tienen preguntas que aún no han recibido respuesta? Y no por eso yo me voy a enojar con Dios, ni voy a pelear con Él, ni voy a guardarle el guante y voy a decir no juego más, ¿verdad? Habrán cosas que usted nunca entienda. Hay cosas que al día de hoy, después de 30 años, yo no entiendo.
Pero yo siempre he predicado esto, y con esto los voy a dejar y lo tomamos otra vez el jueves. Dios no nos llamó a entenderlo todo. Dios nos llamó a tener fe en Él. El justo por la fe vivirá. Aleluya. Ramfis. Doctora, yo quería mencionar, y usted es testiga de mis crisis, cuando yo tuve unas crisis, y como la iglesia me apoyó, y nadie está exento de caer en las crisis. Yo sí puedo testificar hoy en día que el Señor me dio la victoria y que tengo mi frente en alto. Y que tenemos que hablar, porque no hemos hablado del último capítulo. Amén, qué bueno. ¿Ves? De eso se trata, hermanos y hermanas. Yo creo que Habacuc es un buen compañero para momentos como los que estamos viviendo. Y ese libro termina, y lo vamos a ver el jueves, en una nota de esperanza. En una nota de esperanza y alta. Porque la gente que es probada y permite que Dios moldee su vida, aún con las pruebas más duras, tiene que terminar como termina el libro de Habacuc. Y eso lo vamos a empalmar el jueves con Daniel, ¿verdad? En el foso de los leones. No vamos a adelantar porque eso se va a mirar también el jueves. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a derivar de las Escrituras las grandes lecciones que me parece que en este momento debemos sacar, ¿verdad? Derivar de ella. Estamos orando constantemente por todas esas necesidades que sabemos que existen y que nos tocan, y que en la sequía del 90 y pico, 95 fue, 92, 92, 93, por ahí. Mire, yo aprendí a bañarme con 1,5 galones, cabeza y todo, 1,5 galones estaba ahí en mi bañera. Y tengo mis técnicas. Sí, porque si tiene limones, usted haga la limonada y échale azúcar negra o stevia, lo que sea, pero endúlcela. Y vamos a lo mejor que usar los galones otra vez. Y se recicla. Esa va para el baño. Pues claro, así fue. No se puede desperdiciar. El agua es ¿qué? Tres cuartas partes de nuestro cuerpo es agua. La tierra, ¿verdad?, está rodeada de agua. Así es que usted mantenga sus galoncitos por allí por si acaso. Vamos a estar en pie y ya mismo recogemos la ofrenda y nos despedimos.